Buenas. Hoy vengo a traer un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar. La semana pasada no pude subirlo por problemas, pero tenía muchísimas ganas de grabarlo porque tengo muchísimas ganas de hablar de las Bronte. Estas tres buenas mujeres han irrumpido en mi vida y se van a quedar para siempre porque me han encantado las tres. Eh, Tengo mi favorita, poco a poco lo diré en el vídeo, pero a las tres les he puesto 5 estrellas porque las tres se lo merecían, porque sus libros eran brutales. Y me sorprende muchísimo que esas tres mujeres fueran capaces de escribir lo que escribieron en aquella época y que fueran tan adelantadas a su época. Me impacta muchísimo. Em, yo no soy un experto en las preguntas, de hecho es la primera vez que las leo. Me gustaría leer alguna novela basada en la vida de ellas, ¿no? Biográfica. Así que antes de empezar a hablar sobre los libros, os pediría que me recomendarais libros, porque sé que hay una que se llama El sabor de las penas, que no tiene mala pinta. Luego sé también que hay una biografía sobre Charlotte Bronte principalmente, escrito por Elizabeth Gaskell, que eran como amigas. Pero me gustaría algo más como El sabor de las penas, ¿no? Libros que hablen un poquito de las tres, ¿no? Y que me ayuden a adentrarme en su vida real, ¿no? De cómo eran ellas y cómo vivían. Así que principalmente voy a basar el vídeo en hablar un poquito sobre los sentimientos que me han provocado los libros, ¿no? Lo que me han inspirado las autoras a través de sus libros. Creo que lo más llamativo de su vida es que eran personas bastante antisocial, sobre todo en el caso de Emily. Vivía muy encerrada, ¿no? En su familia, en su entorno, en su casa, y no le gustaba socializar. De hecho, las pocas veces que por trabajo o por alguna situación se veía obligada a hacerlo, volvía con una gran depresión. Y me ha parecido muy curioso leer estos libros tan amplios y tan buenos, ¿no? No solo en sentimientos, sino en eventos sociales, ¿no? En diferentes personalidades, en diferentes personas, como muy rico en personalidades, ¿no? Y que personas con tan poca experiencia en la vida, entre comillas, ¿no? Eh, Pudieran avalar, ¿no? Sobre temas tan variados y con tanta profundidad de tantos ámbitos no sociales. Me parece que era sinónimo de que eran mujeres extremadamente cultas, porque si no sería muy complicado, teniendo en cuenta que murieron muy jóvenes. No les había dado tiempo, por su prematura muerte y por lo encerradas que vivieron en sí mismas, no les había dado tiempo todavía, ¿no? a tener esa experiencia para escribir sobre esos temas, y la tenían, ¿no? Y yo creo que la tenían a través de la cultura, ¿no? Que tenían, que eran mujeres muy cultas. Otro detalle quizás curioso de su vida es que la muerte las perseguía tanto a ella como a su familia, porque cuando eran jóvenes murió su madre. eh, Después murieron sus dos hermanas mayores cuando eran niñas. Después murió el padre, creo que murió una tía que vivía con ella, si no me acuerdo mal. Y luego murió su hermano y ya empezaron a morir ellas una detrás de otra. Charlotte con más diferencia, pero bueno, al final acabó muriendo, también joven. Y creo que eso es una de las cosas más llamativas, ¿no? De descubrir que, que murieron muy de seguidos, ¿no? Que como fue una familia con muertes muy prematuras y que todos duraron relativamente poco, ¿no? Pero bueno, vamos al tema, que es los tres libros que he leído. Primero leí Cumbre Borrascosa de Emily Bronte, después leí La Inquilina de Wilfred Hall de Anne Bronte y por último leí Jane Eyre de Charlotte Bronte. Inicialmente quería leer los tres en agosto, solo logré leer los dos primeros y mitad del tercero en agosto, acabé en septiembre, pero no pasa nada porque al final logré leer los tres, ¿no? Que yo pensaba que iba a ser más complicado, que me iba a costar más, y para nada, estuve muy enganchado a los tres y los disfruté muchísimo. Así que vamos a ello. Os voy a hablar de el que menos me gustó al que más, aunque a los tres les he puesto 5 estrellas porque los tres son obras brutales, obras importantísimas de la literatura mundial, y, y los tres se merecen 5 estrellas porque los tres han sido brutales. Pero bueno, en cuestión de preferencia siempre va a haber detalles que te gusten más de una que de otra, y aunque las tres me parecen de 10, hay una que me parece de 11. Así que en el tercer puesto, en el puesto número 3, la que queda en tercer lugar es Charlotte Bronte con Jane Eyre. Inicialmente tenía una duda existencial con este libro porque a priori es el libro que se considera más bueno de ella, ¿no? Aunque hay dudas con Villette o con Shirley, pero yo creo que es el más famoso de ella, ¿no? El que tiene más renombre, y decidí leer Jane Eyre por eso. Aunque había leído que era bastante cursi y eso me echó un poquito para atrás al principio. Lo es, no lo voy a negar, pero a mí no se me ha resultado desagradable que fuera cursi.
A mí me ha gustado, creo que me parece un libro bastante interesante. El libro en cuestión nos narra la vida de Jane Eyre, que es una niña que es huérfana, ¿no? Y su tío se hace cargo de ella y se la lleva a vivir a su casa, ¿no? Que es un señor, digamos, importante de la Inglaterra de la época, con su familia, ¿no? Tiene una mujer y tiene 3 hijos. Pero este hombre, su tío, que morirá pronto, la dejará, digamos, de alguna manera, pues sola en una casa con una tía que no la quiere, con unos primos que tampoco, ¿no? Que de alguna manera la verán como una impostora, ¿no? Y como una persona que no pertenece a ese lugar, ¿no? Esto al final desembocará en que ella acabará en un internado y allí, digamos, que cultivará su vida y allí crecerá, ¿no? No os voy a decir más de la historia porque creo que es muy conocida y que tampoco hace falta que cuente más, pero sí os voy a hablar un poquito de los sentimientos que me transmitió, porque creo que el personaje de Jane Eyre, sobre todo cuando es chico, me pareció brutal, porque era una niña atípica, ¿no? A lo poco que he leído de aquella época o a las películas que he visto, normalmente la personalidad de una niña extrovertida que pregunta, que opina, que conteste, no está bien vista, no estaba bien vista en aquella época, ¿no? Una señorita tenía que ser la que sabía callar, la que sabía mantenerse respetuosa y solo escuchar. Y Jane era una niña contestona, era una niña que no se amedrentaba con nada y no le gustaba la injusticia. Ella no entendía por qué su primo, porque tuviera dinero o porque fuera el señorito de la casa, tenía que tener dominio sobre ella. Y me gustó mucho eso, ¿no? Me gustó mucho como ella no se sentía menos que nadie por tener menos dinero, ¿no? Como que ella valoraba, ¿no? la superioridad de la persona por la integridad y por la forma de ser y no por las convenciones sociales. Y que una mujer en aquella época fuera capaz de escribir eso me pareció brutal. Me pareció que Charlotte era bastante feminista y tenía una imagen equivocada de ella, porque por lo poco que sé sobre el tema de Charlotte con las publicaciones de sus hermanas, pensaba que iba a ser una persona más cerrada y más retrógrada, y para nada, me pareció muy feminista. Me pareció que tenía momentos muy, muy importantes, ¿no? De empoderamiento de la mujer, y en una novela de este tipo no me lo esperaba y eso me sorprendió muchísimo. Es cierto que quizás durante el proceso del libro y por las vivencias que vive Jane Eyre, esa, digamos, espontaneidad que ella tenía para hablar y esa forma de expresarse y esa tranquilidad a la hora de hacer ver que ella no era menos que nadie, se pierde un poquito, porque ella va viviendo vivencias que la van llevando digamos, a solapar esa forma de ser que tiene, ¿no? Y le enseñan, digamos, a ser un poco más señorita, ¿no? Lo que se consideraba que había que ser señorita en la época. Y va perdiendo un poquito el norte en ese sentido, ¿no? Va cambiando un poquito la idea que tenía sobre cómo era ella, ¿no? Y intentan inculcar que es negativo que sea tan espontánea, ¿no? Que se exprese libremente, que no se crea menos que nadie, ¿no? Como que le intentan inculcar a bajar un poquito la cabeza, pero en cuantito vemos que ella va viviendo cosas, descubres que no, que ella no baja la cabeza nunca, aunque en momentos parezca que está un poco incluso más sumisa. Ella siempre hace ver su opinión, no le teme a nadie, incluso a los jefes de la casa ella se expresa correctamente y le dice lo que piensa, y me gustó mucho ver que una mujer en aquella época podía escribir que otra mujer era tan valiente como para expresar sus opiniones siempre, independientemente con quién las expresara. Aunque hay una historia de amor detrás, ¿no? Y es en parte lo que gira la novela. Ella no estaba enganchada a la idea de casarse con un hombre rico y vivir grandes experiencias de gente de postín, ¿no? De toda esta parafernalia que se montaba en la época, ¿no? Todo de imagen, ¿no? De señoritos que no se dedicaban a nada, que simplemente lo que hacían era tener reuniones de gastar, gastar y gastar, y no le llamaba la atención esa vida superficial, ¿no? Era una cosa que me llamó muchísimo la atención, que para ella era eso nada. Y otras novelas, otras cosas que yo he leído, como que las protagonistas cuando llegan a ese nivel, como que disfrutan, ¿no? De esa situación, ¿no? Hay un momento en la novela que ella conoce a dos personas que se llaman Diana y Mary, si no me equivoco, y forma una especie de trinidad con ellas tres. Estas dos personas son hermanas. Y me gustó mucho porque creo que es un claro ejemplo de la relación que tiene con sus hermanas, lo unida que estaban, ¿no? Y lo bien que se adaptaban unas a otras. Y me pareció muy, muy, muy guay porque creo que es una clara referencia a eso, ¿no? A lo que quería sus hermanas. Y bueno, ya para finalizar con Jane Eyre, os diré que lo que más me gustó fue que ella
fue todo el tiempo dueña de su destino y cada vez que algo sucedía, era ella la que decidía qué hacer. Si se iba, si se quedaba, si iba aquí, si iba aquí, si ahora decidía estar aquí, o si ahora decidía estar con tal personaje, era ella la que lo decidía. No permitió que nadie le dijera lo que tenía que hacer, ni que nadie le dijera dónde tenía que permanecer o no permanecer. Y vuelvo a recaer en que eso me parece una actitud muy valiente, ¿no? Y que Charlotte era feminista y en ese tipo de cosas se notaba porque todas las vivencias que vive Jane las vive a raíz de sus decisiones y cuando quiere dejar de vivirlas, las deja de vivir porque ella quiere dejar de vivirlas y me pareció súper interesante y súper importante. Y ese fue, creo yo, el detalle que más me gustó de la novela, que vi a una persona que era dueña de sus decisiones y que esta persona era una mujer y que vivía hace 2 siglos y tenía el valor, ¿no?, de no creerse inferior a ningún hombre ni a ninguna persona por razón de clase social. Y bueno, el tercero y el segundo se han quedado más o menos empatados, pero el primero me ha encantado. Así que el que ha quedado en segundo puesto es Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. La historia nos va a contar, digamos, la vida de varias generaciones de dos familias, ¿no? Cómo se van a entrelazar entre ellas. Y todo con el aura de protagonismo de Heathcliff, ¿no? Heathcliff es el auténtico protagonista de esta novela, ¿no? Aunque no le narra la historia a él en ningún momento, y aunque muchas de las partes de la novela ni siquiera sale, solo se habla de él, el protagonista real es Heathcliff. La historia nos la va a contar Nell, una criada, ¿no?, que siempre ha vivido cercana a Heathcliff o con Heathcliff, y digamos que la trama gira en torno a Heathcliff y el amor barra obsesión que sentía por Catherine, que era correspondido, ¿no?, tanto en lo llames como amor o como obsesión. Ambos se solapaban muy bien porque ambos estaban un poquito eran un poco locos, la verdad, y estaban un poco grillados. Lo primero que llama la atención de este libro es que todos los personajes son extremadamente horribles. Heathcliff, Catherine, Hareton, Hindley, todos son muy horribles, muy horribles. Evidentemente ninguno llega al nivel de Catherine o al Heathcliff, que es el peor, porque aunque estamos en consideración de que Heathcliff es como el gran villano de las historias, y lo es, no voy a poner duda de que lo es, creo que Catherine era una niñata engreída y que engatusaba a la gente con falsedades, ¿no? Era muy manipuladora. Yo creo que tanto Heathcliff como Catherine estaban tan enamorados o obsesionados el uno con el otro porque eran los dos iguales. Creo que eran los dos muy manipuladores y creo que son una pareja que se sobrepasaba muy bien por eso, ¿no? Porque eran manipuladores hasta el punto de que eran manipuladores con ellos mismos. Pero es que los demás personajes no se quedaban atrás, os lo juro, los personajes eran horribles todos. Creo que el personaje de Cathy es el único personaje bueno, real, con sentimientos buenos. Porque incluso Nelly, que es la que cuenta la historia, es un gran personaje. Me llamó mucho la atención que tenía tal descaro de que se metía en la vida de todos los personajes y siempre estaba como haciendo de alcahueta entre personajes y personajes, ¿no? Y metiéndose entre medio, opinaba de una cosa, de la otra, le echaba la bronca a los señores de la casa. No sé, era como un personaje así muy sutil, ¿no? Pero muy... como en plan un poco esa bandija de yo voy aquí, ahora voy aquí, ahora voy aquí. Y no sé, me hizo mucha gracia ese personaje, me pareció muy interesante y muy guay. Y enlazando un poquito con Emily Bronte, me parece muy interesante, como he dicho antes, que una persona tan antisocial, tan cerrada en sí misma, fuera capaz de crear en cada personaje un universo tan profundo, con personajes tan tocados, ¿no? Moralmente y todos tan horribles, pero con un pozo muy grande, ¿no?, cada uno. Y no sé, me pareció súper interesante, creo que es brutal. Creo que, no sé si se catalogará como novela gótica, a mí me da la impresión de que sí. Y yo creo que junto a Rebeca es la mejor que he leído porque es que es brutal. Hay partes que dan hasta miedo, sobre todo al principio y al final. Hay según qué escenas que te ponían los pelos de punta porque parece que estabas leyendo una novela de miedo. Yo siempre he tenido la idea de que era una novela romántica, pero no solo ella, sino todas las Bronte. Y cuando yo leí las Bronte me da cuenta de que eso no es así. Quizás Jane Eyre es el que coge más ese apodo, ¿no?, de novela romántica, pero en el caso de, sobre todo, de Cumbres Borrascosas, que no tiene nada que ver, o sea, eso no es romance, eso no es una novela romántica, y lo que vivían Heathcliff y Catherine realmente no era amor, era otra cosa, el amor es otra cosa. Y bueno, ya por fin, en primer lugar, La joya de la corona. No tuve ningún tipo de dudas cuando lo leí, dije, esta va a ser mi Bronte favorita, y mi Bronte favorita es Anne Bronte. La Inquilina Wilfred Hall me pareció brutal,
de los mejores libros que he leído nunca. O sea, yo no entiendo de verdad, no entiendo y no comprendo que no tenga el éxito que tienen sus hermanas. Porque yo cuando empecé a leer pensé que en una familia tres hermanas sean escritoras y las tres tengan una calidad perfecta literaria, que tengan una muy buena calidad literaria, es muy difícil. Y quizás el problema de Anne es que tiene una peor calidad literaria, pero es que eso no es así. Es que la Inquilina de Wilfred Hall es brutal, o sea, brutal por muchísimas cosas, sobre todo por cosas sociales, me pareció la mejor. La historia en cuestión nos narra la vida de un pueblecito pequeño, es una novela epistolar y nos narra, digamos que el protagonista, Gilbert, estará escribiendo a un amigo sus vivencias, sus historias, y le querrá explicar por qué la última vez que se vieron él no pudo responder a un trato cordial con él porque no estaba de ánimos, ¿no? Entonces hay que empezar a contarle su vida, y en su vida entrarán detalles que tengan que ver con una señora que se llama Helen Graham, creo. Total, que esta mujer, Helen Graham, se trasladará de no se sabe dónde a un pequeño pueblo para vivir en una mansión llamada Wilfred Hall. Esto despertará la curiosidad de los aldeanos, que intentarán tener interacción con ella, pero ella será muy reticente, ¿no?, a tener como reuniones con ellos, a establecer cercanía con los, digamos, diferentes habitantes del pueblo. Entonces esto despertará la curiosidad de estos aldeanos, que empezarán a hablar. Ya se sabe, típicos pueblos de aquella época, pueblos cerrados, pues lo que no sé, me lo invento. Entonces empezarán como ya a indagar cosas, ella empezará a abrirse poquito a poco, sobre todo con Gilbert, que es la persona encargada de hablar de la historia, ¿no? Y esta unión llevará hasta tal punto en que ella decidirá contarle su vida. Y le enseñará unos diarios donde él aprenderá y descubrirá, ¿no?, las cosas que le han traído a ella llegar hasta Wilfred Hall. Entonces ahora a partir de ese momento empezaremos a ver la historia contada a través de ella. Esta es la historia en general, no voy a contar más detalles porque creo que mucha gente lo sabe, y la que no lo sabe, lo mejor es que no sepa mucho más a la hora de adentrarse en la novela, ¿no? Pero os diré que de las tres hermanas Bronte, la más feminista con diferencia era Anne Bronte. Creo que cada vez que aparece una lista de los mejores libros feministas de la historia, este debería estar, porque muchas veces tendemos a pensar que porque no trata temas actuales ya no es feminista, y hay que verlo en el contexto de su época. Y en el contexto de su época, Anne Bronte fue una mujer increíblemente feminista. De hecho, una de las cosas por las que sus libros, en especial este, no tuvo éxito fue por eso. En el libro Anne incluye un prólogo en el que habla con la crítica, que la catalogó de que hablaba de temas que no tenía que hablar una mujer, que eran temas propios de hombres. O sea, imaginaros el nivel. A la que ella contesta que ella no se siente que tenga que haber literatura de hombre y literatura de mujer, que los hombres y las mujeres pueden hablar de lo mismo y escribir sobre lo mismo y dirigirse al mismo público. No, una mujer va a hablar sobre cosas para mujeres y un hombre sobre cosas para hombres, que eso no es así. O sea, imaginar una mujer en 1847 escribiendo eso me parece brutal. Pero es que no solo se queda ahí la cosa, sino que es que el libro es extremadamente feminista. Ya solo para empezar, ella tiene una conversación con la gente del pueblo, ¿no? Y hay una cita enorme, que no voy a poner porque es enorme, pero todo el mundo que la lea debería disfrutar de esa cita porque es brutal. Ella tiene un hijo pequeño de 5 años y ella lo tiene como muy, muy protegido, ¿no? Muy sobreprotegido para que no haga cosas que se supone que no tienen que hacer las personas, ¿no? Como cosas que se consideraban pues malas, ¿no? Como yo que sé, alcohol, ese tipo de cosas, ¿no? Lo tiene como muy sobreprotegido. Y la gente del pueblo como que le insinúa de que eso no puede hacerlo porque va a convertir al niño en algo más así como una especie de nenaza. De hecho, insinúan que lo va a convertir en una mujer, porque si lo tiene muy sobreprotegido va a acabar siendo una mujer. Esta idea absurda de que el hombre se engrandece, ¿no?, con la adversidad, ¿no? Y si le das al hombre el vicio en la cara, pues será más fuerte al rechazarlo, ¿no? Que está muy bien esa creencia, pero para ambas partes, ¿no? Que es lo que ella contesta. La pregunta de ella es: ¿me recomendaréis lo mismo si yo tuviera una niña en vez de un niño? Y evidentemente le dicen que no. Entonces ella habla como de eso, ¿no? De qué pasa, que una mujer es más débil que un hombre y por eso no tiene derecho a que también pueda, digamos, adaptarse al vicio, ¿no? Y superarse ese error, ¿no? Y ser capaz también de darle esquinazo a las cosas malas por exponérselas. No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Como que
Ella considera que el hombre y la mujer son iguales y lo muestra todo el tiempo, lo muestra durante todo el libro, os lo juro. Si antes hablaba de que Jane Eyre es una persona, un personaje que decide su destino todo el tiempo, esta decide lo que hace, cuándo y con quién, cuando le da la gana. Las cosas se hacen como ella quiere, cuando ella quiere, y nadie la obliga a hacer absolutamente nada, absolutamente nadie. Y es que es brutal. Yo creo que Helen es de mis personajes favoritos de la historia. Se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de la historia porque me parece un personaje interesantísimo. Tiene unos diálogos brutales, os lo juro, brutales. No sé, es que estoy muy enamorado de ese personaje. De todos los personajes de las tres novelas, mi personaje favorito es Helen, sin ningún tipo de duda. Todo el que lea La Inquisición de Winterfell Hall, me encantaría que lo leyera haciendo mucho hincapié y teniendo mucho cuidado en los detalles, porque en cada capítulo hay alguna frase, algún detalle que te hace ver lo increíblemente feminista que era Anne. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que Anne fuera tan feminista siendo una persona extremadamente religiosa. Normalmente tendemos a pensar que las personas que son extremadamente religiosas también son extremadamente tradicionales, y no es el caso de Anne. Hay un momento en el que incluso insinúa que el problema no es la Biblia o la religión, sino la interpretación que le quiere dar el ser humano, y que una mujer fuera capaz de decir eso, como digo, en el 1847 o 48, es que, ¿qué mujer se atrevería a decir eso? Normal que no tuviera éxito y normal que la quisieran censurar. Incluso Charlotte quiso censurar su novela y sacar una versión, creo que llegó a sacar una versión más edulcorada, ¿no? Y que no fuera tan arriesgada ni tan valiente. Me gustó muchísimo que a lo largo de la novela vemos como Helen al principio es más inocente, ¿no? De la edad. Pero conforme va creciendo, ella aprende y avanza, ¿no? Y quizás se vuelve más segura de sí misma, pero ella se mantiene como imperturbable, ¿no? En yo soy esto y de aquí no me vas a sacar, pase lo que pase a mi alrededor. Yo tengo muy claro mis convicciones y mis creencias, y lo que yo piense es lo que se va a hacer y es lo que voy a hacer, y me voy a regir solo por lo que yo piense y lo que yo considere que está bien. Ese tipo de historias antiguas, normalmente la mujer era un poco el títere del hombre, ¿no? Y sus acciones y sus circunstancias se veían siempre variadas, ¿no? En función de lo que el hombre hacía o dejaba de hacer. Y es que Helen es una persona que vive sola con su hijo, se va a vivir sola con su hijo y decide que ella hace lo que quiere y cuando quiere y como quiere, ¿no? Curiosamente es uno de los libros que he llegado a su final, ¿no? Y que he vivido el final con más tensión. Pareciera que hubiese sido un libro de intriga, pero para nada, ¿no? Pero he vivido con muchísima tensión el final. Y era de esos libros que, si el final no era el que yo quería, me hubiese estropeado el libro entero. Y bueno, espero que no me haya salido extremadamente largo el vídeo. Si es así, os pido perdón y mis disculpas, porque tenía muchas ganas de hablar de la Bronte, pero es que me he enrollado mucho porque es que me han enamorado muchísimo. Y en fin, la única pena es que de Emily Bronte ya no tengo nada más que leer, y eso es una lástima. De Anne Bronte ya solo me queda leer Agnes Grey, y al menos de Charlotte me quedan 3 novelas, ¿no? Cheerlead, El profesor y Villette. Y voy a intentar leerlas poco a poco, porque teniendo en cuenta que no tengo mucho más de las Bronte, voy a intentar ir poquito a poco para que pueda ir disfrutando todas sus historias. Pero bueno, sé que en algún momento les releeré estas 3 novelas porque me han encantado las 3. Y nada, que leer a las Bronte porque son maravillosas, son mujeres adelantadas a su época, no es novela rosa, no es novela romántica, son mujeres fuertes que crean personajes femeninos fuertes, y que independientes y que hacen lo que ellas quieren, no lo que la sociedad les marca. Y no sé qué voy a deciros más, que es una maravilla, y que gracias por verme como siempre, gracias por suscribiros y que hasta el próximo vídeo.